Bueno, voy a seguir hablando de las puertas de las casas y de todo esto tan delicado de cuando se te pide permiso para entrar en tu casa. Cuando hay un ser o una fuerza, una energía, una entidad que llama a la puerta de tu casa y te dice déjame entrar. Porque aunque el tema de esta serie, como ya dije en el capítulo anterior, no es hablar de las entidades engañosas, es imposible hablar plenamente de las casas y de cómo sanar una casa sin tocar el tema de las puertas y el tema de los posibles engaños y problemas que hay al abrir la puerta de nuestra casa. Bueno, de hecho es que hay problemas, hay casas que tienen problemas precisamente porque en el pasado dejaron entrar a alguien que dio unas señales engañosas y entonces con esa persona o con esos seres, con esas fuerzas, entraron problemas, entraron energías que no se identificaron como tales, o sea, entraron, digamos, como hacen algunos virus, ¿no? Que fingen que son una cosa que va a ser de utilidad para la célula y luego una vez han metido ahí su material, pues aquello acaba destruido o con problemas. De hecho, mis guías, desde el principio de mi camino, han comparado al mal con los virus dañinos. Es decir, el mal muchas veces tiene esta cualidad de infiltración, de algo engañoso que se infiltra. Tiene una agenda secreta, no te lo dice, te pone buena cara y es insidioso. O sea, hay males de muchos tipos, por supuesto, y hay algunos que dan la cara, pero esto es como la naturaleza. El peor mal no es el que te ladra y el que te gruñe, porque al menos ese te está avisando. El peor mal es el insidioso. Es aquel que se presenta como algo atractivo, tú te vas hacia allí y ya se fastidió, o sea, te atrapó eso y ya está. De ahí no sales, no lo cuentas, o cosas, por ejemplo, que parecen atractivas y son venenosas. Personas que te sonríen pero en realidad están pensando en matarte, estas cosas, ¿no? Entonces, las casas muchas veces tienen problemas debido a cosas de estas que han sucedido en el pasado, pero además, si una casa quiere sanarse, como ha explicado en el capítulo anterior, el alma de esa casa tiene que dar un permiso para que entren en su estructura energética o inclusive en su espacio físico, pues los agentes sanadores, que pueden ser personas físicas que van a llevar allí sanación o lo que sea, o pueden ser también entidades del mundo sagrado, el mundo espiritual. Un ángel no puede entrar en una casa a sanarla sin permiso del alma de la casa. Dios puede estar enviando ángeles o entidades X de ayuda en dirección de una casa, pero si el alma de esa casa no confía o no lo ve claro o no quiere, pues eso se va a quedar en las puertas. Y bueno, como ya he dicho muchas veces, mi primer trabajo, mi iniciación espiritual tuvo que ver precisamente con sanar una casa antigua, una casa medieval que tenía pues toda una problemática que en las raíces era muy profunda, iba muy lejos, muy atrás en el tiempo. Pero después de esta temporada, pues el tema de las casas fue saliendo. Allá donde yo iba, el tema de las casas salía, en mis sueños salía, etcétera, etcétera. Yo me fui comprometiendo con mis guías, fueron llegando pues otras fuerzas sagradas y me fueron llegando pues más explicaciones y más perspectiva de parte del mundo de la ayuda, el mundo sagrado de la ayuda, para que yo pudiera pues ir ordenando, digamos, mi camino y pudiera ir pues teniendo un poco de conciencia acerca de qué se trataba el asunto. Y en este contexto se me pidió que, tal y como he dicho en el capítulo anterior, lo sagrado, o sea, lo que de veras viene de Dios te pide, te presenta y te ofrece algo, ¿vale? Te lo presenta y espera tu aceptación. Entonces se me presentó la perspectiva de lo mal que se encuentra el corazón, por así decirlo, el corazón sagrado de lo que llamamos Europa, el continente europeo. Me refiero al continente, las placas físicas, o sea, la tierra, lo que es la estructura terrestre, ¿vale? No me estoy refiriendo a Europa como concepto político, me estoy refiriendo a la masa continental. La masa continental con todas las memorias de los pueblos que han vivido sobre ella, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la masa continental, el corazón de Europa estaba muy mal, muy doloroso, muy lleno de dolores, de cosas sin sanar,
Había allí memorias de personas humanas, de los primeros pobladores, de los segundos pobladores, de los indígenas tal, de los indígenas cual. Había memorias de los seres de la naturaleza que están sufriendo mucho también en este continente porque, bueno, ahora nos parece que Europa está más o menos bien, pero en realidad en origen Europa era todo bosque prácticamente y, bueno, pues había muchas más especies animales que ahora ya ni existen. Bueno, en fin, hay toda una serie de cosas que están en la memoria del corazón de los continentes o de las diferentes tierras locales y que a veces no somos conscientes de ello, pero están ahí. Y bueno, se me mostraron una serie de cosas, se me mostró la conciencia original del continente europeo y era una cosa paradisíaca, mágica, maravillosa. Y esto era algo que generaba mucha nostalgia en ese corazón, el corazón de la madre Europa, por así decirlo. La tierra madre Europa estaba como llagado de dolor en parte por la nostalgia de decir mira lo que fui y en qué me he convertido, y en parte pues por el dolor de muchos de sus hijos e hijas, es decir, gente que ha vivido en este continente y que pues no les ha ido demasiado bien o han sufrido, les han pasado cosas, etc. Entonces se me pidió que me comprometiera a aportar mi granito de arena a la sanación del continente europeo. O sea, se me pidió mi aceptación o conformidad para unirme al corazón de Europa. Y bueno, yo sentí amor en ese momento y bueno, como mi camino es el camino del amor y soy una blanda, o sea, lo digo así medio en broma, pero es verdad, yo si siento amor, pues me dejo llevar. Yo dije, vale, ok. Y ese permiso que di, esa aceptación, dije, vale, aquí estoy, ese aquí estoy, que viene a ser bíblico incluso, ¿no? Aquí estoy. Bueno, pues ese aquí estoy, vale, cambió. Mi vida fue como un cambio en las agujas del tren, de los raíles, ¿no? Cuando hay una desviación, puede que parezca solo unos centímetros, pero eso luego te acaba conduciendo a direcciones muy diferentes a las que serían si no has dado ese compromiso, esa aceptación. Y bueno, lo que produjo esta aceptación de contribuir con mi camino espiritual a la sanación del corazón espiritual del continente europeo fue que de inmediato empezaron a llegarme cosas de lo que mis guías llamaron la tradición nativa europea. Esto de hecho es un nuevo tema que yo sabía que un día trataría en este canal, porque no he tenido tiempo, no me ha dado la vida para escribir un libro sobre eso, pero es uno de los temas de mi camino, tema recurrente, aunque no ha aparecido, como digo, en mis publicaciones casi nunca. Al principio salió alguna vez en los primeros blogs, pero blogs que ya ni existen, y no he vuelto a tocar el tema porque, como digo, pues no me ha dado la vida. Voy priorizando las cosas pues que digamos que tienen más urgencia. Pero bueno, la tradición nativa europea es algo que está ahí, tratando de aflorar, que llama mi atención cada cierto tiempo y que me dice, mira, hay tal y cual cosa. ¿Y cómo llegó a mí esto de la tradición nativa europea? La tradición nativa europea, básicamente, al día de hoy, sus ecos, sus últimos vestigios, casi que solo son rastreables en algunos cuentos de hadas. Lo digo lento para que se vaya entendiendo. Algunos digo, porque no todo lo que llamamos cuentos de hadas es igual. Tiene mucho que ver con cómo se han recopilado y cómo a veces el relato original se ha escrito o reescrito o modificado para acomodarse al gusto de los nuevos tiempos. Pero algunos de los cuentos de hadas que han llegado hasta hoy eran en origen relatos en los que se había condensado una enseñanza espiritual, conocimientos de las tradiciones nativas europeas. Así como la Biblia, perdón por el salto, y ya sé que, bueno, los creyentes bíblicos van a decir, ¿cómo lo vas a comparar? Bueno, pero así como en la Biblia todo se enseña, bueno, no todo, pero mucho a través de relatos vivenciales de personas, personajes, familias,
novelas, auténticas novelas hay en la Biblia, o sea, es decir, unas historias realmente llenas de jugo, de historia, de decir, wow, o sea, cuántas cosas hay aquí, ¿no? Y de las que se pueden extraer, pues, ciertas enseñanzas. Bueno, moralejas, es decir, mira lo que pasa, mira lo que tal, mira lo que cual, bueno. Y bueno, la gente que es, digamos, que está metida de fondo en las raíces hebreas del asunto, extrae de ahí unas cosas que dices, flipas, ¿no? Dices, wow, pues han llegado a esto mirando esta historia. Bueno, pues asimismo, en todo el planeta, no solo en la Biblia, no solo en Europa, en todo el planeta, el conocimiento sagrado en origen se transmitía vía oral, a través de relatos. Principalmente relatos vivenciales. ¿Por qué? Porque a través de ellos la gente que escucha eso puede verse, puede intentar ponerse en esa situación, se movilizan sus emociones, se pone en situación, se pone como dentro de un escenario, lo ve como una película y eso tiene muchas posibilidades de quedarse fijo en la memoria. Cuando tú solo intentas que la gente memorice datos fríos y secos, por así decirlo, es muy difícil que esa memoria se conserve, excepto si la escribes. Porque memorizar listas de datos es complicado y lo más normal es que se vayan perdiendo cosas de generación en generación. Por eso, en origen, la mayor parte de conocimiento sagrado, por no decir todo, la mayor parte de enseñanzas acerca del trato entre seres humanos y seres del mundo sagrado o seres de la naturaleza o seres de otro tipo, se transmitía a través de relatos. Y ahora explicaré por qué estoy hablando de esto ahora, abriendo este tema, que, como digo, va a ser una serie en algún momento. Abro este tema ahora, pues porque tiene que ver con enseñanzas que se me transmitieron acerca de la casa y de la sanación de las casas y de los problemas que podían presentar las casas, conectados con cuentos tradicionales que uno los escucha y piensa pues que solo son cuentos. Pero que para mis guías en aquel entonces, cuando yo ya estaba comprometida con sanar el corazón espiritual de Europa, bueno, cobraron tanta relevancia que me estuvieron hablando en verso no sé cuánto tiempo, por ejemplo, del cuento de los 3 cerditos, que como alguien recordará, la gente que lo haya escuchado, bueno, sabrán que trata de casas. Y el cuento de los 7 cabritillos aparece incluso en Ángeles de lo 1, tiene un capítulo. Fijaos si le dieron importancia, y el cuento de los 7 cabritillos tiene todo que ver con el tema de las casas, las puertas y los seres engañosos. Entonces, el cuento de los 3 cerditos tiene que ver con cuestiones profundas que atañen a cómo se construye, cómo se fundamenta un hogar. No lo voy a tocar ahora mismo. Además, me gustaría recuperar los escritos que hice en su día y no sé muy bien si voy a ser capaz de encontrarlos en las toneladas de datos que guardo en mis viejos USBs. Pero sí voy a comentar el tema de los 7 cabritillos, porque tiene todo que ver con lo que acabo de comentar en el capítulo anterior. En el cuento de los 7 cabritillos se ve perfectamente la cuestión de las casas y de las puertas y del engaño. El lobo simboliza pues las energías depredadoras, es decir, lo que en realidad solo quiere comer, no tiene el menor interés de ayudarte. Te está llamando a la puerta, pero no porque te quiera traer ayuda, ni sanación, ni nada, sino porque lo que quiere es comer, es decir, quiere tu energía. Es un ser hambriento, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, la madre de los cabritillos es esta inteligencia materna, es también como la madre sagrada, la madre divina, o sea, es decir, ella lo que quiere es cuidar a los cachorritos, cuidar a las crías, cuidar a los niños, cuidar al ser humano y que no se lo coman las energías hambrientas, que pues lleguen a crecer y lleguen a ser adultos y lleguen a desarrollar su pleno potencial. Pero claro, pues la madre no siempre está en casa, ¿no? Como sucede con las madres humanas, a veces pues hay que moverse y tal. Y bueno, claro, el cuento procede de épocas en las que era muy normal que a veces los niños se tuvieran que quedar solos. No eran estos tiempos, pero es igual. O sea, más allá de las vicisitudes históricas, lo cierto es que siempre vas a tener momentos en la vida en los que no sabes qué hacer,
porque algo está llamando a tu puerta o hay una cosa que se te está ofreciendo una oportunidad, por así decirlo, y en ese momento no sabes cómo tomar una decisión, no sabes cómo discernir si va a ser bueno para tu vida o no, que eso entre en tu vida o en tu casa o en tu espacio. Entonces, lo más normal es pues mirar los signos, las señales que eso da respecto a su identidad. Pues como los cabritillos hacían, ¿no? Mirar, a ver, escuchar la voz. La voz da mucha información. La voz de una entidad o de un ser es casi como su firma identitaria. Entonces los cabritillos miran a ver si la voz se parece a la de mamá y de entrada pues se dan cuenta perfectamente que la voz del depredador no es la de mamá. También miran los pies. Esto también es muy simbólico porque los pies también significan la huella que dejamos en la tierra, tienen mucho que ver con nuestra identidad del alma. Los pies es la parte en la que el cuerpo reposa y conecta con la tierra y los pies, por lo tanto, tienen mucho que ver con la huella que un alma deja, la impronta que un alma deja sobre la tierra. No hay un pie igual a otro, como todos sabemos, pues cuando tú llevas mucho tiempo utilizando un calzado o unos zapatos, cogen tu forma y eso se convierte en algo muy personal, casi como una segunda piel. Tú cuando ves los zapatos usados de tu pareja o de tu hijo, es que te llega toda su energía, su información, eso es algo muy personal suyo. No es una cosa que se pueda intercambiar fácilmente porque le damos nuestra forma a nuestros zapatos porque nuestros pies son prácticamente únicos e irrepetibles. Por eso es tan significativo que la siguiente manera que tenían los cabritillos de ver a ver quién llamaba a la puerta era decir: enséñanos los pies por debajo de la puerta. Es decir, de momento no te dejamos entrar, pero enséñanos los pies. Es decir, enséñanos, muéstranos cuál es la huella que tu alma deja en la tierra, qué clase de alma tienes, qué clase de encarnación estás realizando. Claro, de entrada cuando ven las patazas del lobo dicen: no, esto no se parece en nada a las patitas de nuestra madre, que las garras de un lobo no se parecen a las pezuñas de una cabra. Pues por eso que digo, que es que los pies, las patas, es que es muy identitario. Entonces esto tiene todos unos significados que, según mis guías antiguamente, se explicaban y con ellos se transmitían, con este relato se transmitían enseñanzas espirituales que no eran solo para niños. Es decir, se explicaba a los niños, claro, para que fueran aprendiendo, pero en realidad esto era para todo el mundo, para adultos inclusive, porque contenía enseñanzas para el alma. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que de entrada los cabritillos no son engañados, pero el mal, es decir, esa cosa hambrienta que solo quiere comer y no busca tu bien, porque en realidad le das igual y cuando te ve solo te hace una radiografía que dice: uy, cuánta energía me voy a llevar, o cuánta, y esta casa, pues uy, la de cosas que debe haber aquí dentro que me voy a comer, mira, 7 cabritillos, me voy a poner las botas. Bueno, pues esa cosa empieza a maquinar y a pensar la manera de engañarte. Porque de entrada ya ha visto que no eres tan tonto y que no te puede simplemente llamar a la puerta y que tú le dejes pasar. Entonces la cosa se pone más insidiosa. Es cuando el mal se pone insidioso. Mal entendido como seres hambrientos que solo buscan su satisfacción, la satisfacción de su ansia. Entonces, claro, pues el siguiente paso es fingir, disfrazarse y fingir que uno que ese ser es lo que los cabritillos esperan que venga por la puerta, que sea algo familiar, que sea algo confiable, que sea su mamá. Bueno, la cosa es que el lobo lo hace tan bien que los engaña. Los engaña también porque son cabritillos. Y digamos, están aprendiendo, pero tampoco su conocimiento todavía es infantil. O sea, es decir, son novatos. Son novatos porque probablemente, si hubieran sido más adultos, se les habrían ocurrido más maneras de asegurarse de la identidad del que llamaba a la puerta. Ya sabrían que a veces el mal es insidioso y se disfraza. Y probablemente pues le hubieran hecho alguna pregunta que solo su madre pudiera responder. O le hubieran dicho: espérate, bueno, en fin,
hubieran hecho probablemente alguna comprobación más y ante la duda pues no hubieran abierto. En fin, que la cosa es que al final son engañados, entra el mal por la puerta y hace pues lo que pasa con los seres hambrientos, se los come. Viene la mamá cabrita y cuando se da cuenta de lo que ha pasado, y como el lobo ha comido de más, está abotargado, está todo pesado, está durmiendo la siesta porque menuda digestión tiene que hacer, bueno, pues la mamá agarra unas tijeras, le abre la barriga y saca los cabritillos que todavía no están digeridos, ¿vale? Esto es, vamos a decir, bueno, puede sonar un poco increíble, pero mis guías no daban por inválido este final, porque me decían que hay energías sagradas maternales muy de la defensa, y aquí entra el tema de la sagrada defensa, que en ocasiones van a abrir barrigas de lobos, entre comillas, o sea, a abrir la barriga del mal y a rescatar almas que el mal se ha tragado. ¿Me explico? Y si no, pues por supuesto esa entidad no lo va a pasar bien porque las tijeras de la mamá cabra no son cualquier cosa y si te abren de arriba abajo es tu fin. Me explico. Además, bueno, el final del cuento es bastante aterrador porque la madre, en venganza, en castigo, ¿qué hace? Así te has comido a mis hijitos, te voy a meter piedras dentro, te voy a coser la barriga, que para eso soy mamá y sé coser, y ya verás tú qué te pasa cuando te despiertes. Entonces el lobo se despierta, no puede digerir evidentemente las piedras, dice, ¡ay Dios! Qué pesado es esto, se va al río a beber agua, el peso de las piedras lo tira al agua y ahí se ahoga. En justo castigo por... Vale. Bueno, es una historia que alguien diga, ¡hala, pero qué salvaje! Además el lobo también tiene derecho a comer. Bueno, es que, como digo, en origen estas historias, estos relatos eran para transmitir una enseñanza espiritual, no para perderse en debates estériles de que si el lobo tiene derecho a vivir o no. O sea, eso no está hecho pensando en la cosmovisión moderna del ecologismo, donde todos los animales tienen derecho a comer y pues yo qué sé. ¿Me explico? O sea, es que si nos perdemos ahí no entendemos que esa historia se generó con otra intención. Y es evidentemente no es una historia literal. Está hablando de otras cosas. Por eso la acabé incluyendo en Ángeles de lo Uno, donde el mensaje de los ángeles era cuando tengáis duda y algo esté llamando a la puerta por fuera, tenéis que ir a vuestro interior. No fiaros de todo lo que veis, ni de todas las señales externas, porque pueden ser un engaño. Y entonces en vuestro interior tal vez percibáis con más certeza qué es lo que se está moviendo ahí fuera. Porque a veces la visión es un problema. A veces ver una cosa nos da pistas, pero a veces ver una cosa nos engaña. Hay infinidad de seres y entidades, inclusive de personas en este plano, que te dan buena cara y en realidad lo que tienen dentro, sus intenciones, son malas. Entonces, si te fías del exterior de las cosas, si te fías del exterior de una visión, de una aparición, de un ser, puedes pagarlo con consecuencias muy malas. Porque además hay seres que se pueden metamorfosear, que son cambiaformas, y si no tienen buena intención te van a engañar, se van a aparecer del modo que a ti te resulte más familiar, más bonito o más confiable. Y espérate a ver lo que va a pasar después. O sea, normalmente cuando esos seres hacen esto es para que los dejes entrar. Para que los dejes entrar en tu espacio, en tu alma, en tu casa, en tu vida. ¿Y por qué quieren entrar? Pues normalmente es para usar tu energía, para quedarse con tu energía o quedarse con tu espacio, pero tienen su agenda. A veces son seres que tienen planes de conquista del mundo humano, nos quieren utilizar, vamos, como peones o como títeres de otras agendas, y a veces son simplemente hambrientos como el lobo del cuento. Solo quieren comer energía y ya está. Tienen ansia y, oye, pues como los vampiros, déjame entrar. Y bueno, luego verás lo que te pasa, solo que bueno, ni siquiera es como los vampiros porque no te transmiten nada, o sea, tú te quedas muerto ahí. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema de las casas, de la sanación de las casas. Tú tienes una casa con problemas. El alma de la casa debe abrirse. No solo que tú como propietario tienes que dar permiso a alguien
para que incida en tu casa y la sane. No solo es que tú como inquilino tienes que tener una serie de cosas claras si quieres que esa casa se sane, es que el alma de la casa se debe abrir. Pero hay almas de casa que no tienen claro a quién abrirse y a quién no, porque han sufrido engaños o porque hay cosas que en realidad quieren estar ahí y no. Y por desgracia, pues incluso personas que a veces pues ya tienen una enseñanza incipiente, como los cabritos del cuento, que ya tienen pues unas pistas, bueno, pues no tienen suficiente conocimiento o madurez todavía y a pesar de todo, pues eso les engañan. A mí esto me ha pasado, por ejemplo. Yo parece que sepa muchas cosas, pero me han engañado y hace no tantos años. Me han engañado a lo gordo, vamos, a lo grande y para entrar precisamente en el espacio de mi casa, del perímetro que yo venía cuidando en mi punto del mapa. O sea, pues porque a veces pues personas que dan una buena cara y te dicen sí, yo esto que dices, sí, estaremos de acuerdo, sí, pero en realidad no. Su agenda es otra, no te lo están diciendo. Te están ocultando datos relevantes, te están ocultando otras cosas que vienen con ellos, otros planes, otras intenciones. Y entonces, bueno, una vez que se han metido en tu espacio y que han adquirido derechos sobre él, la cosa es muy fastidiada. Básicamente, si tenemos que hacer caso del cuento, solo la madre puede venir con sus tijeras a solucionar la cuestión. Y meter piedras en el vientre del que se ha comido la energía y a ver qué hace con esas piedras, es un decir. Pero las piedras, fijaos que tienen todo que ver también con el tema de las casas. Es muy significativo que la madre cabrita del cuento meta piedras dentro del lobo. Podría haber puesto, qué sé yo, quién sabe, muchas cosas, pero no, pone piedras. Podría haberle metido hasta clavos, que son más dañinos si tú quieres. No, le puso piedras. Le puso piedras porque es como la venganza, la justicia póstuma de una casa que ha sido vulnerada. Una casa que en el caso del cuento este es, bueno, totalmente lo que es definición de hogar, es decir, espacio generado para albergar, sostener y nutrir la pequeña vida vulnerable que crece, es decir, los 7 hijitos, los 7 cabritillos. Es el nido, el refugio que la mamá hace para cuidar a su vida, para tenerla allí cuidadita y recogidita. Entonces, eso es la casa, eso es el refugio y es el hogar, la definición de hogar. Porque como ya he explicado en algún capítulo pasado, es decir, una casa, entendida como hogar, es eso, no es un lugar para almacenar cosas, no es un museo. O sea, la diferencia entre una estructura tipo vivienda y una estructura que sirva para otras cosas, una biblioteca, por ejemplo, no es una casa. ¿Me explico? Sí, bueno, tiene 4 paredes, tejado y tal, pero no es para vivir en ella. O sea, la definición de hogar es para albergar, cuidar y sostener vida. Normalmente vida vulnerable, normalmente vida de hijos. Vida que debe crecer. Entonces no se puede vulnerar el espacio sagrado que la madre, y ya ahora estoy hablando de la madre en su acepción sagrada divina, la madre vela por los hogares. No se puede vulnerar el hogar en sí y entrar por su puerta para hacer daño, para llevarse la energía que necesita pues un niño, unos niños, o la energía que se está poniendo allí para cuidar otros seres y otras vidas, y quedar impune. Puede que en este plano a veces las cosas no se vean, esta justicia histórica, ¿no? Esta justicia poética o esta justicia espiritual. Pero en el plano espiritual esto va a suceder y en ocasiones sí que actúa la energía de la Madre Sagrada y acaba haciéndole pagar al depredador su daño. El cuento lo que muestra es que normalmente el castigo tiene relación directa con el pecado, es decir, si fastidias mi casa, te está diciendo la madre, si fastidias el hogar, te vas a comer sus piedras y ya verás lo que te pasa, porque eso no lo vas a poder digerir. Pero son piedras que yo he puesto ahí, son piedras que yo he puesto para cuidar a mis hijos y eso no lo vas a poder digerir porque no puedes tú más que yo.
Has engañado a mis hijos, has entrado donde no debías, con engaños, cambiando la voz, diciendo mis patitas son como las tuyas, somos lo mismo, mira, déjame pasar, vengo a ayudarte, vengo a cuidarte. Vale, pero ahora lo vas a pagar. Las tijeras de la madre cabra son el elemento hierro, que también tiene mucho que ver con la historia de los hogares, por lo menos en este continente y en muchos otros, porque el hierro representó un gran cambio. La fundición del hierro, las herramientas de hierro, las hachas, los martillos, las tijeras, todo lo que tiene que ver con hogar, bueno, se ha podido desarrollar en gran parte gracias a objetos de hierro que han sido preciosos y que han cambiado para bien la vida de muchísimas personas. Pues imagínate lo que hacen unas tijeras. Las tijeras han sido importantísimas para las mujeres, para las señoras, las madres, las guardianas de hogares. Las tijeras y las llaves, de hecho, se llevaban a veces colgadas de los cinturones, porque se consideraba un instrumento plenamente femenino. Por eso es tan importante y tan significativo que en el cuento de los 7 cabritillos la mamá cabra agarre sus tijeras, porque las tijeras de mamá cabra es como decir una representación de poder femenino, de acción tajante con hierro y acción de construcción y de destrucción, de defensa, es decir, son herramientas cruciales. Lo mismo que las agujas de coser, que la mamá cabra utiliza pues, para coserle luego la barriga al lobo. Muchas mujeres, como digo, cuando incluso se movían de una casa a otra o cuando se iban a casar o se llevaban sus tijeras, sus agujas. Y luego las llaves de la casa, que es otro tema, pero que también tiene mucho que ver con lo femenino. Por ejemplo, en las tradiciones de los pueblos germánicos y nórdicos y tal, pues hay todo un tema en relación con las diosas ancestrales, las diosas, las deidades, las energías sagradas que custodiaban el hogar y solían llevar las mujeres vikingas, por ejemplo, pues colgadas del cinturón, pues llaves, ¿no? Llaves y sí, también instrumentos de corte tipo tijeras y todo esto. Entonces, bueno, las agujas, pues imagínate todo lo que pues, han cosido las mujeres, las señoras del hogar. También los hombres, ojo, porque también los hombres, pues oye, cosían a veces y cosían sacos y cosían redes de pesca, bueno, cosían cuero para hacer bolsas, zapatos, bueno, en fin, las agujas y las tijeras son parte de lo que ha hecho la supervivencia de los pueblos nativos europeos. Así que tiene mucho simbolismo lo que se ve en ese cuento. Y bueno, pues he querido mencionar esto para dejar dicho que en la tradición nativa europea el tema de las casas fue fundamental y estuvo desde el principio. Puede parecer un medio chiste que aluda al cuento de los 3 cerditos, que nos parece medio cómico, o al cuento de los 7 cabritillos, que nos parece, una cosa pues un poco pillada de los pelos. Pero en realidad son 2 cuentos que te están diciendo, a entender de mis guías por lo menos, que parte de lo que se enseñaba, enseñanzas espirituales, insisto, no cualquier enseñanza, sino enseñanzas espirituales, tenía que ver ya desde el principio con la casa, con la preservación de los hogares, con el discernimiento. Y bueno, lo menciono también pues porque puede haber personas que hayan tenido problemas de intrusión en su casa, como el cuento de los 7 cabritillos, y que digan, vale, pero es que en mi casa o en mi espacio, porque cada vez que alguien entra en tu casa, de algún modo está entrando en tu espacio, pues en mi casa o en mi espacio ya entró algo malo y no soy capaz de quitármelo de encima, de sacudirme de esta cosa que me está trayendo problemas. Bueno, pues ese cuento te indica: la madre es la autoridad, digamos, divina superior que ejerce una tutela sobre los hogares, sobre todo cuando en ese hogar viven niños o menores. Reza a la madre, pide a la madre, pero que no te asuste si la madre viene con tijeras y agujas y todo eso. Porque claro, si tienes un problema con la violencia defensiva y estás pidiendo que al lobo que se ha metido en tu hogar y que se está comiendo tu energía, tu despensa o tus hijos, si estás pidiendo que no le pase nada, a lo mejor es un contrasentido, me explico.
Ojo, tampoco estoy queriendo decir que haya que alimentar rencores y deseos de venganzas, porque no se sabe qué es lo que va a hacer la madre. La madre va a diagnosticar el problema, eso es lo primero que va a hacer. La madre va a decir, bueno, a ver qué es lo que está pasando aquí. Y luego va a tomar una decisión, pero puede que en su diagnóstico diga, bueno, al lobo le vamos a hacer comer las piedras. Y su destino es muerte. Muerte simbólica, ¿eh? O sea, esto no es como decir que una persona o unos seres o algo que te está metiendo problemas en tu casa, que esto pase de manera literal. Pero la muerte puede querer decir el fin de esa intrusión, el fin del triunfo en los planes de esa energía, de ese ser. ¿Me explico? Un fin que le va a suponer sufrimiento, dolores o problemas. Que ese es el problema, y el problema es que hay personas que tienen tanto conflicto y tanta ignorancia acerca de la defensa que se les hace un problema de conciencia pensar que si para liberarse ellos y para salir adelante ellos, a ver si es que tiene que sufrir su verdugo, alguna repercusión. Entonces, bueno, hay toda una serie de cosas aquí, bueno, que ya es un tema de sagrada defensa, que yo lo he tratado muchas veces y no voy a ahondar en él aquí. Aparece, por supuesto, en mi libro Ángeles de lo Uno, en algunos capítulos, el problema que tenemos con la violencia sagrada, que no la podemos concebir en estos tiempos, y luego en mi libro de Sagrada Defensa también le dedico capítulos, porque, claro, no quiero decir, insisto, que siempre la defensa pues tenga que salir dando guantazos o cortando con tijeras a alguien en su estructura energética, pero en ocasiones sí, porque si no, o sea, si no, no se salva a las víctimas, o si no, no se libera a otras almas. A veces para liberar almas hay que atar a otras. Y si tú intentas atar a un depredador, se lo va a tomar muy mal. Para él es una agresión imperdonable. Entonces, bueno, si tú estás diciendo todo no violencia, pues es que por no hacerle violencia al depredador no vas a querer ni que lo aten, entonces no hacemos nada. No hacemos nada, ¿me explico? Hay una historia bíblica a la que me he referido, por ejemplo, también en relación a esto, en la serie sobre rezar, que hablo de la historia de Rafael, el ángel Rafael, y cómo ayuda a una serie de almas, todo de una vez. Bueno, pues hay la historia allí de una mujer que está asediada por un demonio, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que hace Rafael? Rafael ata a ese demonio y se lo lleva. No te pienses que al demonio le gustó la idea. Probablemente se puso hecho un basilisco y lo consideró una agresión. O sea, eso fue muy violento para el demonio. Pero bueno, pues la defensa, claro, pues porque si no esa mujer, pues un sufrimiento que la pobre se quería morir. Entonces a veces para liberar a un alma, pues hay que fastidiar a otra. Pues lo siento, pues mira, pues no te hubieras comportado así. Y así están las cosas. Entonces tú llamas a los agentes de la ley, en este caso Rafael, a un agente sanador, porque Rafael significa medicina de Dios o Dios sana. Bueno, llamas a un Rafael o estás ya rezando a Dios pidiéndole sanación y puede que te mande a un Rafael o puede que te mande a la madre, puede que venga la madre directamente y diga, a ver, ¿qué hago? Y saque sus tijeras. Bueno, pues uno tiene que estar dispuesto a esto. Cuando tiene problemas en su casa que vienen de intrusiones y de energías, digamos, depredadoras o dañinas. Si uno tiene un problema, un conflicto con la violencia, va a ser complicado. Va a ser complicado. Pero bueno, lo voy a dejar aquí para no hacer una cosa excesivamente larga. Y de todos modos volveré con más temas porque todavía quiero hablar más, por ejemplo, de tradición nativa europea y de cómo la madre ha estado siempre ahí ayudando en los temas de las casas.